Sí, se oye, licenciado. Ya. Entonces vamos a continuar. Estamos viendo acerca de las tres generaciones. ¿Quién estaba participando? Adrián Sola. Adrián Sol. Adelante. A ver, para empezar, ¿qué es? El reconocimiento legal de los derechos humanos, ¿no? Ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, a los que se suelen denominar las tres generaciones de los derechos humanos. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son estas generaciones? Tienen un cuadrito, ¿no? El cual Sí, está bien, la que se entiende muy generación de generación primera, bien. La de segunda, la segunda y la tercera, ya, la primera son de derechos civiles y políticos que defienden lo que es la libertad, que la principal función es limitar la acción de poder y garantizar la participación política de los ciudadanos. La segunda es los económicos, sociales y culturales, que el valor que defiende es la igualdad. Y la tercera es la justicia, la paz y solidaridad, que lo que defienden es la solidaridad. ya. En cuanto a los ejemplos de la primera, la segunda y la tercera, Son derechos civiles, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, y en derechos políticos es el derecho al voto y a la asociación y a la huelga. Eso es en la generación de primera. En la segunda es el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. La tercera es el derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y al desarrollo. ya. Entonces, la primera generación defiende la libertad, ¿no? La segunda, la igualdad, y la tercera, la solidaridad, ¿no? En cuanto a la libertad, los tipos de derechos son los civiles y políticos, ¿no? En la segunda generación está en el tema del valor que defienden es la igualdad, y los tipos de derechos son económicos, sociales, culturales, y en la tercera sería el valor que defienden la solidaridad. ¿Cuál es el tipo de derecho? Es la justicia, la paz y la solidaridad, ¿no? El cual entonces tiene un cuadrito que está bien explicado, ¿no? De cada, de cada generación de derecho. Entonces aquí también puede ser enfocada la pregunta en que mencione y explique, digamos, la segunda generación en la época de aceptación, el tipo de derecho, ¿no? Al que pertenece, el valor que defiende, su función principal y dan ejemplo. ¿Está bien entendido el cuadrito o tienen alguna duda? ¿Se entiende, no? ¿De acuerdo al cuadro, la explicación? Sí, se entiende, licenciado. Ya, entonces en función al cuadrito van a salir preguntas también. Adrián Sola Delgadillo eres, ¿no? Sí, doctora. Ya te iba a poner falta, ¿qué pasa? Está mal tu micrófono. No, doctora, creo que el internet está lento y a la vez le está trabando mi celular y no estoy pudiendo prender rápido el micrófono. ¿Sí? Sí, a veces una noche no me canas saturado, ¿no? Sí, doctor, es demasiado saturado. Ya, aparte del cuadrito también tenemos, ¿no? De cada uno, su definición, ¿no? Entonces, por tema de tiempo, ustedes nomás ya lo van a revisar, lo tienen todo, ¿no? Un resumen completo de las tres generaciones. Después, los principios de los derechos humanos, ¿cuáles son? Sus principios importantes, ¿cuáles son de los derechos humanos? Tiene 10 principios principales. Ya de los cuales hemos nombrado a 4, ¿no? O sea, los más importantes.
¿Cuáles son estos principios? Universalidad, Ya, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad e inalienabilidad y la inviolabilidad. ya, nos vamos a enfocar en los 4, como son varios. Les voy a preguntar de 4 nomás, ¿ya? Que sí, que va a ser el de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Entonces puedo pedirles que me expliquen, digamos, a qué se refiere el principio de indivisibilidad, por ejemplo, o el principio de universalidad. Ya en la diapositiva igual los tienen nombrados, ¿ya? Y en cuanto a las características de los derechos humanos, ¿cómo son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus características? A ver, Mamani Macías, Eddie. No está Eddie en clases. Rivero Silver. Santa Cruz es licenciada. Sí, adelante. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? A ver, nómbralos. De universalidad, ¿Eso no son los principios, licenciada? no, características. Los principios ya hemos nombrado a 4. En cuanto a sus características, ¿encontraste? Son Ok. universalidad e imprescriptibilidad. ¿Esos son, licenciada? No, universalidad sería 1. Inalienabilidad. ¿Inviolables? ¿Puede ser, dice? eh, sí, pero aquí estos 7 se los voy a, ya, los van a tomar en cuenta. Sería universalidad, inalienabilidad, irrenunciabilidad, interdependencia, irrevocabilidad, indivisibilidad y progresividad. O sea, puedo pedirles que me nombren, digamos, 5, o 4, o 3, pero en función a estas 7 características, ya la pregunta. Lo tienen también en su diapositiva. ¿Quién está con su diapositiva ahorita revisando? Arce Montaño Daniel. Está Arnés Soto Carlos Fernando ha participado. Cosío. Cosío Villarruel. Ignacio. ¿Tiene su diapositiva? ¿Está revisando o no? Sí, doctora, ahora estoy revisando. ¿Ha encontrado o no? Ya, entonces, en cuanto a las características de los derechos humanos, sería de universalidad, inalienabilidad, irrenunciabilidad, interdependencia, irrevocabilidad, indivisibilidad y progresividad. Ya, esas 7 características. En función de esas 7 características va a ser la pregunta, ¿ya? Doctora, disculpe, Sí, adelante. ¿puede volver a repetir? Es que mi internet estaba fallando.
Ya, ¿te has anotado de los principios de los derechos humanos? Que nombramos a 4. No, doctora, es que se estaba cortando mi internet y no Ya estaba perdiendo con dijimos, cargar. primer principio de universalidad, principio de interdependencia, principio de indivisibilidad, principio de progresividad, esos 4 los hemos tomado En en cuanto a principios, ¿verdad, doctora? sí, enfocado en los principios de los derechos humanos. Y en cuanto a las características, de 7 características de los derechos humanos. Sí. Ya, sería la característica de universalidad, inalienabilidad, irrenunciabilidad, el 3. 4, interdependencia. 5, irrevocabilidad. 6, indivisibilidad. Y 7, progresividad. ¿Se anotaron ya todos? Muchas gracias, doctora. Ya Ya. me pude anotar. ¿Los demás ya anotaron también? Sí, Licia. Ya. Sí, doctora, gracias. Ya vamos a continuar repasando entonces. Un segundito, por favor. ¿Se acuerdan que hemos visto una segunda parte también acerca del primer tema, no? Primera parte y segunda parte. La segunda parte era el desarrollo histórico de los derechos humanos, ¿no? Todo, o sea, está en el Moodle, ¿ya? Por ejemplo, un punto importante, según Tomás Buergenthal. ¿Qué nos dice Tomás Buergenthal acerca de los derechos humanos? No se creían que los seres humanos a nivel individual tuviesen derechos como tales. A nivel internacional se les consideraban como objetos y no como sujetos de derecho. Internacional en virtud de que los estados no tenían ninguna obligación legal internacional relativas a los individuos. Se suponían que era el estado cuya nacionalidad poseía el individuo y el que debía hacerse cargo. Ya. Entonces no estaba nada normado, ¿no? En la época, o sea, en una época antigua podemos hablar, ¿no? Entonces, ¿quién se hacía cargo y imponía las cosas? El Estado, ¿no? Pero actualmente los derechos están protegidos, ¿no? Y obligación del Estado es proteger estos derechos, ¿no? Por eso en cada país existe esta protección, ¿no? ¿Sí o no? Sí, teóricamente, porque como usted menciona, se La deberían realidad es otra, ¿no? proteger. Exacto. Pero ya un poco más o menos, como ya existe, digamos, existen leyes que protegen, entonces como que un poco ya también se cuidan, ¿no? Peor sería que no exista, ¿no? Pero
actualmente se sigue violando demasiado los derechos humanos. Sería una maravilla, ¿no? Que se cumpla el respeto, pero peor, ¿no? Cada vez en vez de mejorar, como que empeora el tema, ¿no? Y se ve todos los días, ¿sí o no? Uno ve las noticias y es todo en función a la violación de los derechos humanos, ¿no? No solo en Bolivia, es a nivel mundial, ¿no? Entonces, como que no se cumple, ¿no? Ya, entonces puedo preguntarles el pensamiento de Tomás Wergenthal. Luego, sus orígenes, ¿cómo empieza? De los derechos humanos. Se origina de la propia naturaleza del hombre Ah, muy bien. y principalmente cuando éste o él mismo deja de ser errante, ¿no? Cuando se convierte en un ser sedentario. Ujú. A veces por naturaleza siempre la persona es egoísta, ¿no? ¿Sí o no? Más que egoísta, creo que es individualista. O sea, Le entra, ¿no? gusta, De todo un poco. sí, en realidad sí. Porque a veces siempre las personas nos enfocamos en nosotros mismos, ¿no? Son pocos los que piensan, digamos, en ser, podemos decir, en ser solidarios, ¿no? ¿Sí o no? Primero estamos nosotros, siempre nosotros, y pocas personas piensan siempre en los demás, ¿no? ¿Qué decía, por ejemplo, Helvetius, que era un filósofo francés del siglo XVIII? Él decía, por ejemplo, que el hombre es el producto del medio, ¿no? Y que el carácter del hombre no es algo innato, sino determinado por la experiencia, por el medio de las instituciones políticas, sobre la formación del carácter del hombre, ¿no? Ese es el pensamiento de Helvetius. En cuanto al sistema de los derechos humanos, ¿qué es el sistema universal? Hemos revisado también, ¿no? ¿Qué es el Es sistema? la conjunción de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, la ONU, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. Ese es su punto principal, ¿no? Entonces, la promoción y la protección de los derechos humanos universales, ¿no? Y a cada punto que estamos revisando, yo me estoy anotando para que en función de eso salgan preguntas del examen, ¿ya? Conocen, ya más o menos tienen, ¿no? La orientación de qué puntos más o menos van a entrar al examen, ¿sí? ¿Qué grado están los cohetes? Por su zona, ¿cómo está? Mi zona grave. Igual, licenciado. Igual, Mis perros Igual. doctor. están sufriendo, doctora. Porque están festejando el buen alcalde que tenemos. Bastante apoyo tiene, ¿no? Nuestro alcalde. Ya, En sus otro, épocas. y adelante, ¿quién quería participar? No, decía que en sus épocas fue el mejor alcalde de toda Latinoamérica. Sí, realmente ha hecho gestión, ¿no? Hay muchas obras que ha dejado y
Y la verdad, o sea, más allá de todo, es una persona bien trabajadora, ¿no? Y es lo que se quiere cuando una persona está de autoridad, que se vea lo que hace, ¿no? Más allá de los colores políticos, ¿sí o no? Porque Yo como, pienso que cuando las cosas se hacen en silencio y bien, eh, no hay necesidad de hacer mucha propaganda. mucha propaganda, pero más allá de todo, por los ojos entran las obras, ¿no? Saber y de acuerdo a eso se califica realmente a las autoridades. Ya, continuamos. Según el pensador Alzamora Valdés, ¿qué nos dice? ¿Qué dice acerca de los derechos humanos? ¿Estos derechos preexisten al Estado? Según Alzamora Valdés, Doctora, ¿qué nos dice que dice? los derechos humanos preexisten al Estado y han constituido en una de las principales preocupaciones de la llamada Escuela del Derecho Natural de 1977. Los derechos humanos son de siempre anteriores y superiores al Estado e inherentes a la persona humana. Ya, muy bien. Ese es el pensamiento, ¿no? De acuerdo al Zamora Valdés, pensamiento. Hay otro que tenemos según Lazo Acosta también, que nos dice acerca de los derechos humanos. Que los derechos humanos se elaboran en las experiencias sociológicas, culturales, políticas e históricas y sustancialmente se encuentran en las fuentes del pensamiento cristiano y se van concretando paulatinamente. Jurídicamente solo se han dado en sus comienzos dentro de la cultura cristiana. De hecho, nada parecido hay en culturas ajenas al cristianismo. Ya, muy bien. Y también según Valencia Corominas, ¿qué dice acerca de los derechos humanos? ¿Quién está siguiendo la diapositiva? Este autor hace referencia o plantea que ni las más milenarias culturas orientales, ni los antiguos griegos, escuelas estoicas, romanos, Fray Santo Tomás de Aquino, fueros españoles, ni la Carta Magna o representantes de las escuelas clásicas de derecho natural son los creadores del derecho natural o de los derechos humanos. Estos derechos son, en su plasmación como ley positiva, producto del proceso de la conceptualización en la historia de la humanidad por diferentes culturas o grupos humanos. No varían y no son inmutables en el tiempo. Muy bien. Revisando la historia de los derechos humanos, es bien larga, ¿no? Es bien interesante. En un momento pueden, digamos, un poquito más indagar, investigar algo. Es bien interesante, ¿no? Vamos a decir que, o sea, en resumen, que según Valencia Coromina, ¿no? Estos derechos son en su plasmación como ley positiva, ¿no? Producto del proceso de conceptualización en la historia de la humanidad por las diferentes culturas o grupos humanos, ¿no? No varía y son inmutables en el tiempo. Ya, ese es el pensamiento de un resumen, ¿no? Según Valencia Corominas. Ya, en cuanto a los orígenes de los derechos humanos, sus orígenes más remotos, ¿en qué civilizaciones se encuentran? En China, India y Grecia, Grecia, ¿no? como también los pensamientos estoicos y los primeros pensadores cristianos. Ya, que con sus enseñanzas éticos religiosas sembraron la semilla al respeto, ¿no? De la dignidad humana, conforme aparece, ¿no? En la Biblia, el libro más sagrado de los seres humanos.
Siempre estos libros, ¿qué nos van a enseñar? ¿Tienen enseñanzas buenas o no? ¿Quién lee la Biblia? A ver, Valores más que todo, ¿no? Valores, respeto hacia las personas, a la vida. siempre transmiten valores, ¿no? Y pensamientos buenos. Entonces, hay, por ejemplo, la religión católica, ¿no? Y existen, ¿no? Diferentes Biblias, dependiendo de la religión, sí o no. Una es la católica. Otro libro también manejan, o sea que es diferente, ¿no? Los mormones, luego los cristianos. Pero al final todos los caminos nos acercan a Dios, ¿sí o no? Y siempre las enseñanzas y los mensajes que nos dan es de convivir, ¿no? O sea, entre seres humanos de una forma, siempre haciendo el bien, ¿sí o no? Entonces, la idea es que cada religión siempre nos va a acercar a algo bueno, ¿no? ¿Sí o no? ¿O cuál es el pensamiento de ustedes? A ver. Creo que independientemente de la religión es la fe, ¿no? Y la Puede tener convivencia cada pacífica, persona. exacto, ¿no? Que la convivencia pacífica que se puede dar entre todos los seres humanos. Siempre decimos que la fe es la última que se pierde, ¿no? También que la fe mueve montañas. ¿Sí o no? O sea que siempre hay que ser positivos ante todo, ¿no? Porque la vida siempre sigue adelante. Ya entonces, en cuanto a los orígenes, ya continuamos revisando la segunda parte de los derechos humanos. A ver, hay varios, ¿no? Según Álvarez Vita, también un pensador. Él nos dice, no señala que los derechos humanos no son una creación de la cultura occidental, sino que estos derechos bajo distinta forma también fueron conceptuados por culturas orientales y de otras áreas geográficas. La importancia, por ejemplo, del código Hammurabi es que ha sido elaborado en Babilonia, el siglo XV, ¿no? Antes de Cristo, donde se puede ver la preocupación a ciertos aspectos inherentes a la dignidad humana, la cual establece límites, la imposición de la esclavitud por deudas, concerniente a la protección de la vida. Como no, desde esa época ya se habla, ¿no? El tema del tema de las deudas, ¿no? Me acuerdo que cuando hemos pasado la clase hemos puesto varios ejemplos, ¿no? En los cuales dijimos que sí debería haber cárcel por deudas. ¿Qué era el pensamiento? ¿Debería haber o no debería haber? ¿Qué dicen ustedes, los que están en clases ahorita? ¿Qué dice, a ver, Adriasola? Ustedes que van a ser, son futuros abogados. Doctora, estoy entre sí y no, ¿no? Doctora, viendo diferentes aspectos, sí se puede ver si puede haber cárcel para los que tienen deudas y para los que, y no también, ¿no, doctora? Porque hay personas, digamos, que su economía o factor económico no les acompaña, ¿no, doctora? Pero hay Mm, otros que sí abusan ya de esa forma, ¿no, doctora? Pero en este punto es que cuando se enfocan, digamos, en el tema, por ejemplo, de los créditos de bancos, cooperativas, ellos se aseguran con el bien, ¿no?
Más que todo esto se ve cuando son préstamos así entre personas, ¿no? El cual muchas veces hasta por amistad prestan dinero, ¿no? Y inclusive a veces ni garantía les piden, ¿no? Pero yo creo que a esa confianza que le da, digamos, esa persona que en un momento que necesita le ayuda, ¿no? Porque es una ayuda más que todo el momento de prestarle, más allá que le van a hacer la devolución, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se presta y nunca más no se acuerda de devolver ese dinero. Entonces, siempre hay que asegurarse con tema de bienes, ¿no? Porque si esa persona no tiene nada, olvídense de cobrar esa deuda, ¿no? Como se sabe que no hay cárcel, pues más o menos se agarran de ese punto, ¿no? Sí, eso sí, doctora. Como usted dice, sí, cuando prestamos, debemos agarrar de un bien o algo que tenga la persona, porque se da ejemplos, ¿no, doctora? Que muchos se prestan y se prestan de una persona y no la devuelven, van a otra persona y así sucesivamente, donde ya se crean ellos mismos una deuda grande, pero ya están acostumbrados, ¿no, doctora? A prestarse y no devolver, porque a esa persona que les ha prestado no les ha pedido nada a cambio, ¿no, doctora? Así es. Entonces, un poquito, ¿no? Si realmente... También la idea es prestarse si uno realmente va a poder devolver ese dinero, ¿no? Y saber de dónde, pero si no, si siempre se van a prestar con la idea de que no le van a devolver, mejor que no se presten, ¿no? Es buscarse problemas, nomás quedar mal y nada, pues, o sea, todas las obligaciones siempre hay que cumplir, ¿no? Entonces, esa época ya se hablaba, ¿no? El tema de las deudas. Ahora, la importancia, por ejemplo, de la ley de las 12 tablas, es interesante, ¿no? Entonces, a Roma, ¿no? Le debemos haber regulado el derecho a la libertad en la ley de las 12 tablas. Puede considerarse el origen de un texto constitucional, ¿no? Que aseguró la libertad, la propiedad y la protección de los derechos humanos. Sabiendo un poco de historia, ¿no? Y en cuanto a los romanos, fueron los primeros en construir un sistema de derechos, ¿no? Hicieron una división del jus publicum y el jus privatum. Y el derecho natural, perdón, para los romanos representaba las normas de mayor relevancia y de suma importancia, ¿no? En cuanto al derecho público y el derecho privado, su importancia, ¿cuál sería la importancia de tanto del derecho público y del derecho privado dentro de la historia que estamos viendo de los derechos humanos? Josío Villarruel Ignacio, participación en este punto. ¿Qué es el derecho público? Ignacio, ¿está en clase o no está? Ignacio Cosío, ¿no me escucha? Fernando, a ver. Licenciada, el derecho público puede considerarse como la parte del ordenamiento jurídico que intenta regular las relaciones que surjan entre las personas y las entidades privadas con los órganos del poder público, cuando estos últimos actúan con sus facultades legítimas de legítima y potestad públicas, dependiendo de los procedimientos legal y de los órganos de la administración pública que interactúen. Ya, muy bien. Y en cuanto al derecho privado, Es la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares. También se rigen por el derecho privado las relaciones que surjan entre particulares y el Estado, cuando este último actúe como un particular
sin ejercer ningún tipo de potestad pública. El derecho privado suele estar en contraposición al derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y los poderes públicos entre sí. Ya, muy bien. Con pregunta de examen puede ser que defina, ¿no? El tema del derecho público o también puede ser del derecho privado. Y ahí lo tienen un resumen, ya en función a eso va a ser la respuesta, ¿sí? De todo lo que les estoy preguntando de los puntos, ahí va a entrar el examen, ¿ya? Está bien, doctor. De acuerdo, O licenciada. sea, es como pautas más o menos que les estoy dando de los puntos, ¿ya? Ya, según los cristianos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Quiénes eran ellos, por ejemplo? San Agustín y Santo Tomás de Aquino. A ver, según el pensamiento cristiano de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, utilizaron elementos de la especulación filosófica, ¿no? Y jurídica griega y romana. ¿Para qué? Para crear una doctrina sobre los derechos humanos. El año 1977 fue durante la Edad Media, ¿no? Donde se reconocieron jurídicamente los derechos humanos, pero no como derecho subjetivo, perteneciente a todos los hombres, cuya igualdad proclamó el cristianismo, sino a modo de privilegios inherentes a determinados grupos sociales. Ya, entonces el punto sobre los cristianos, ¿no? De San Agustín y Santo Tomás de Aquino. ¿Qué tiempo nos falta? Estamos 8:30. 10 minutos. Ya, si se nos corta, nos vamos a volver a conectar. ¿Para qué? Para darles unas preguntitas referente a la corte, ¿ya? Y con eso, como ya tienen preguntas del tema 1, entonces aquí hemos ido revisando, ¿no? El tema, perdón, la primera y la segunda parte de los derechos humanos. Y les voy a dar las preguntas sobre la Corte Penal, ¿ya? Los puntos más importantes. Entonces, si se corta y no se alcanza a repasar y nos volvemos a conectar para el tema de las preguntas, ¿ya? Porque ya la siguiente clase el examen. De acuerdo, licenciada. ¿Cuáles son las primeras declaraciones sobre los derechos humanos? ¿Dónde se llevó a cabo? Viendo los orígenes de los derechos humanos. El La Congreso primera, Congreso de Filadelfia, el Ya. 14 de octubre de 1774. Muy bien. Y varias ciudades de Estados Unidos, colonias inglesas, se reunieron. Carolina del Norte en Filadelfia, Carolina del Norte, Virginia, Massachusetts, entre otros, ¿no? Se reunieron en Filadelfia para constituir el primer Congreso de las Colonias Inglesas, el 14 de octubre de 1774, en la cual se aprobó el derecho a la vida o derecho a reunirse pacíficamente, ¿no? A deliberar sobre sus agravios y presentar peticiones de ley. Entonces, las preguntas sobre las primeras declaraciones sobre derechos humanos, ¿ya? A ver, ¿qué puntos más? Sería la Declaración de Virginia, también de los derechos humanos. En resumen, ¿qué podemos decir de esta declaración? Fue el 12 de junio, ¿no? Fue aprobada por la Convención de Representantes del Pueblo de Virginia, donde se concreta los siguientes